que nadie menosprecie tu juventud, tu juventud. No dejes que nadie te arrebate la corona que Jesús te otorgará, rompiendo las barreras de este mundo. Con Cristo tú serás un ganador, derribando gigantes, vamos hacia la meta, derribando gigantes en el nombre del Señor. No hay gigante más grande en el universo, no hay gigante más grande que el Señor Jesús. Derribando gigantes, vamos hacia la meta, derribando gigantes en el nombre del Señor. No hay gigante más grande en el universo, no hay gigante más grande que el Señor Jesús. No dejes que nadie menosprecie tu juventud, tu juventud. Huye de las pasiones juveniles, busca la justicia y el amor. Hay problemas cual gigantes en la vida, mas como David serás un vencedor. Derribando gigantes, vamos hacia la meta, derribando gigantes en el nombre del Señor. No hay gigante más grande en el universo, no hay gigante más grande que el Señor Jesús. Derribando gigantes, vamos hacia la meta, derribando gigantes en el nombre del Señor. No hay gigante más grande en el universo, no hay gigante más grande que el Señor Jesús. Derribando gigantes, vamos hacia la meta, derribando gigantes en el nombre del Señor. No hay gigante más grande en el universo, no hay gigante más grande que el Señor Jesús. Que el Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos. Para mí es un placer estar con ustedes una vez más para compartir la palabra de nuestro Dios. Hoy estamos listos para seguir la serie que estamos estudiando en Tito, capítulo 2. Antes de iniciar este tiempo, vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Dios. Padre, gracias, Señor, te damos por la oportunidad maravillosa que nos das de poder estar hoy aquí para compartir con nuestros hermanos tu palabra. Padre, permite que tu palabra pueda llevar consuelo, esperanza y sobre todo convicción a aquellas personas que necesitan, Padre, confesar sus pecados delante de ti para ser salvos. Permite, Padre, que tu Santo Espíritu pueda hablar por medio de tu siervo, Señor, a cada persona que ve, y añade a las muchas personas que viven en este país, en este planeta, para que escuchen tu palabra, Señor, por este medio. Gracias por estar con nosotros. Cuídenos y que tu Santo Espíritu tome control de todo lo que hagamos. En nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Hoy es un día importantísimo para nosotros los cristianos porque es un día para honrar y alabar a nuestro Dios. Tenemos 6 días laborables en la semana y añadimos el primer día de la semana para honrar y adorar a nuestro Dios. Yo espero que usted haga planes para estar en la casa de Dios en este día. Hoy quiero hablarle acerca de la responsabilidad de los jóvenes dentro del
modelo de Dios para la iglesia. Estamos estudiando una serie de mensajes que encontramos en la carta de Pablo, el apóstol Pablo a Tito, capítulo 2. Habíamos hablado en el primer mensaje acerca de la responsabilidad de los ancianos, los hombres de la iglesia delante de Dios. El segundo mensaje hablamos acerca de la responsabilidad de las ancianas y hoy nos toca hablar acerca de los jóvenes. Y el título del mensaje de hoy, jóvenes de acuerdo al modelo de Dios, está basado en Tito capítulo 2, versículo del 6 al 8. Una de las etapas más lindas de la vida son los años de la juventud, sin duda. Todos coincidimos con eso. Son los años en que empieza la siembra y nos vislumbramos hacia el futuro, llenos de optimismo y con mucha esperanza en el futuro que empezamos a formar. Son los años de estudio y de escoger una carrera. También son los años del enamoramiento y de conocer las amistades del sexo opuesto para al final decidir con quién compartir nuestros futuros sueños. Pero también son los años de muchas desilusiones, sin duda. Son años en que algunas veces sentimos que nuestros sueños se han frustrado. No estamos caminando en el camino correcto y quizás lo que habíamos planificado para nuestra vida, que hubiera sido un hecho ya en nuestra vida, quizás no se está dando. Son situaciones difíciles muchas veces que nos pasan en la vida por decisiones que hemos tomado que no son las correctas. Hoy el apóstol Pablo en su carta a Tito nos trae sanas exhortaciones para que el joven creyente marche en esta bonita y delicada etapa de su vida por el camino que le lleve a la real felicidad, teniendo a Dios como el guía de su vida, marchando por un camino de integridad que al final le permitirá ver realmente la felicidad de la vida que se encuentra en la obediencia de los mandamientos de nuestro Dios. Allí es donde nosotros encontramos la verdadera felicidad. Hay mucha gente que habla acerca de la felicidad que encuentran en el dinero, en el alcohol, en las drogas, etc. Pero la verdadera felicidad del joven creyente se encuentra en Jesucristo, cuando le entrega su vida de todo corazón a Él. El apóstol Pablo, en su ministerio, dedicó muchos esfuerzos para preparar a jóvenes para el servicio del Señor. Vemos a Timoteo, a Tito, entre este grupo de jóvenes que el apóstol preparó para encomendarle la gran tarea de sostener a su iglesia, a la iglesia, con la palabra de Dios. Hoy queremos compartir sus enseñanzas con los jóvenes de esta generación para que se preparen a vivir una vida de acuerdo a los mandatos divinos. Quiero compartir con ustedes rápidamente unos 3 puntos que he anotado para hablar acerca de lo que el apóstol Pablo enseña o quiere que nosotros podamos enseñar a nuestros jóvenes. Leemos en Tito capítulo 2 del 6 al 8. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Este es podríamos decir que este es una exhortación exclusivamente para el joven Tito, pero que también era una instrucción que Pablo le daba a él para exhortar a los más jóvenes. El primer punto que quiero compartir con ustedes el mensaje de hoy nos dice que la juventud es una etapa para actuar con prudencia. Dice el versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Y la prudencia, tenemos que decir que la prudencia es algo importantísimo en la vida del joven. ¿Por qué? Porque le va a ayudar a actuar de una manera distinta. Va a poder analizar las dificultades de su vida, pero también va a poder encontrar el camino correcto si actúa con prudencia. La prudencia en los primeros años de nuestra existencia nos ayudará a dar pasos firmes hacia el éxito.
¿Qué es la prudencia? Nos preguntamos nosotros. Es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución, para evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes, y de respetar la vida, los sentimientos y las libertades de los demás. ¿Sabe? Nosotros tenemos que actuar con prudencia porque somos hijos de Dios. Dice la Biblia que una de las características de la prudencia es el actuar con cautela, no actuar, podríamos decir, locamente, como en otros lugares la Biblia lo narra. ¿Sabe? Cuando usted es joven, usted tiene que aprovechar esa juventud para hacer algo útil para su vida futura y para hacer algo útil dentro del ministerio que Dios le ha dado. Proverbios capítulo 14, versículo 8, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Proverbios capítulo 14, el versículo 8, nos dice la palabra del Señor lo siguiente, aquí en el libro de Proverbios, el capítulo 14 y el verso 8. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente: la ciencia del prudente, ponga especial atención a este versículo, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. ¿Sabe? Un prudente, un joven prudente se prepara en todo momento para enfrentar la vida. Más nosotros los creyentes, los jóvenes creyentes que actúan con prudencia, casi siempre son librados de situaciones difíciles que sin la ayuda de Dios y sin el actuar de su prudencia no hubieran sido los mejores, o la decisión que tomaran no iba a ser la mejor. Dice el versículo 6: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Prudentes. La prudencia es una, podríamos decir, una herramienta necesaria para que el creyente alcance sus metas. En segundo lugar, los líderes jóvenes son llamados a transmitir el evangelio con su pueblo. Son llamados a transmitir el evangelio con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Nos dice el versículo 7: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Tito 2:7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. ¿Sabe? Tito, en la comunidad donde vivía, en la comunidad donde servía, era conocido, era muy conocido, así como somos nosotros conocidos en el lugar donde vivimos. Y con más razón estamos llamados a llevar la palabra de Dios a esa gente que conocemos desde mucho tiempo, pero quizás se están perdiendo. Los líderes jóvenes son llamados a transmitir el evangelio con su ejemplo. Pablo le dice a Tito: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Quién se tenía que presentar como ejemplo de buenas obras? Tito. Presentándote tú. ¿Quién se tiene que presentar como ejemplo de buenas obras en nuestros días? Nosotros mismos, los jóvenes que quieren agradar y honrar a su Dios. Ellos tienen que presentarse como ejemplo de buenas obras. Si nosotros somos los líderes dentro de nuestra congregación, tenemos que tener un nivel de servicio mayor que el común denominador de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos líderes y la gente se va a fijar en nosotros. Dice el apóstol Pablo, le dice a Tito: presentándote tú como ejemplo. ¿Quién se tenía que presentar como ejemplo? Tito. El apóstol le dice a Tito: joven, también sé ejemplo de buenas obras a los jóvenes que enseñas. La Biblia nos relata la historia de jóvenes que fueron ejemplo de buenas obras en su actuar. Allá en el libro de Génesis vemos la vida de José en Egipto. Más adelante, el juez
y sacerdote Samuel, el rey de David. Samuel fue un niño dedicado desde muy temprano a servir al Señor. El rey David, por supuesto. Jeremías, Daniel, entre otros. Son, podríamos decir, pilares, líderes pilares que obedecieron al Señor en todo. Y Dios pudo mostrarle que recibirían un lugar perfecto en el cielo. ¿Por qué? Porque habían servido de todo corazón a su Dios. En tercer lugar, le dije que solamente íbamos a tocar unos 3 puntos en este mensaje, en la cual estamos predicando a los jóvenes. Pablo dice en el versículo 6 de Tito 2, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en enseñanza, mostrando integridad y seriedad. ¿Sabe? El creyente debe vivir una vida que refleje a Jesús como su Salvador, como hijos de Dios, como jóvenes. Nosotros hemos dedicado o estamos dedicando nuestra vida a Jesús, nuestro Redentor. Y de hecho, tenemos trabajo que hacer para enseñar esa gran verdad. El tercer punto que quiero compartir con ustedes nos dice cualidades de un joven dedicado a servir al Señor. ¿Cuáles son las cualidades que debe mostrar un joven que sirve al Señor? 3 cualidades nos muestra el apóstol Pablo y la encontramos allá en el versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. 3 cualidades nos muestra el apóstol aquí. La primera es integridad. No importa qué edad tenga el joven, no importa si es muy jovencito o ya está entrado en años, pero debe haber practicado en su vida la integridad. Debe ser una persona íntegra. ¿Y qué es una persona íntegra? En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea traducida integridad significa la condición de ser intachable. Integridad, perfección, sinceridad, sensatez son cualidades, o podríamos decir, son cualidades de una persona íntegra. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea traducida integridad significa la condición de ser intachable. Integridad, perfección, sinceridad, sensatez, rectitud y moralidad. Integridad en el Nuevo Testamento significa honestidad. Y la adhesión a un patrón de buenas obras. Filipenses capítulo 4, el versículo 8, nos dice la palabra del Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 4, el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabe? La vida del joven está relacionada con la obediencia al Señor. Y dice el apóstol Pablo, enseña aquí a los hermanos de Filipo que deben pensar en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que agrada a Dios. Filipenses 4:8 nos define las características que debemos de vivir para ser íntegros. La primera palabra que encontramos para ser íntegros nos hablaba acerca de la
el deber de que cada uno de nosotros seamos íntegros en el servicio a nuestro Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 2 nos dice, Segunda de Corintios capítulo 4, el versículo 2. Segunda de Corintios 4, 2 nos dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Sabe? Dios quiere que nosotros llevemos una vida íntegra, una vida que lo agrade a Él, una vida que pueda mostrar orgulloso en el mundo porque tiene a Jesús en su corazón. Segunda de Corintios 4:2 nos dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Sabe? Dios quiere que nosotros vivamos una vida íntegra. El punto 3.2 nos muestra la seriedad con que el creyente debe vivir su vida. Dice el apóstol Pablo acá en el final del versículo, en Tito capítulo 2, nos dice al final del versículo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de las buenas obras, un pueblo que honra y alaba a su Dios, un pueblo en el cual Dios es su Señor. Y los jóvenes están llamados para guardar en su vida, en su pensamiento y en su corazón estos mandamientos que Dios les da. Otra característica que nos habla el apóstol Pablo es acerca de la seriedad. La seriedad se define como una virtud y actitud que se identifica con el cumplimiento de los deberes propios, con el respeto de las promesas dadas, con la fidelidad a las exigencias de la propia conciencia. ¿Sabe? Una persona seria no quiere decir que es una persona amargada y que anda por allí con el rostro alargado porque es seria. No. La Biblia nos habla acerca de la seriedad del hecho de poder contar con una herramienta, con un material en el momento en que nosotros lo requerimos, sin poder dejar ese trabajo para el futuro o asignar a otra persona cuando se nos había asignado a nosotros mismos. Eso es ser serio, actuar con seriedad. Los jóvenes están viviendo una etapa muy linda en estos días, como lo dije al inicio del mensaje. Es una etapa donde pensamos en nuestros sueños, nos preparamos para cumplir nuestros sueños y algunas veces nuestros sueños no llegan, pero en medio de esa situación y dificultad el creyente debe manejarse de una forma apropiada dentro de la gente que lo rodea. Nos habla también el versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. ¿Qué es? Para analizar, ¿qué es esa palabra sana que el Señor nos dice? Buena palabra, palabra irreprochable. Una palabra irreprochable es aquella que no admite reproche. No admite reproche. Eso es una palabra irreprochable. No admite reproche, que no tiene tacha, que no hiere y que da aliento y tranquilidad a aquel que la escucha. ¿Sabe?
buena palabra, nos dice el apóstol, nos insta el apóstol a predicar buena palabra, a enseñar buena palabra. Y la buena palabra se hace en nosotros en la medida que nosotros caminamos con Jesús en nuestro corazón. Si usted es una persona que aún no ha conocido a Cristo, usted tiene la oportunidad en este momento de entregarle su corazón a Cristo, simplemente con una pequeña oración. Esas situaciones que muchas veces vivimos en nuestra iglesia nos hacen en ocasiones no tener o no tomar en cuenta la buena palabra, y pareciera que algunos hermanos cuando se encuentran en una situación difícil se olvidan de la buena palabra. ¿Qué es una buena palabra? Una palabra irreprochable es aquella que no admite reproche, que no tiene tacha, que no hiere y que da aliento y tranquilidad a aquel que le escucha. Esos pasajes nos dan el reflejo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el único santo que pudo vencer la tentación y presentarse al Padre sin ninguna situación difícil. Presentarse al Padre tal cual Él vino a la tierra, pero ahora con la redención del pecador a Cristo. Una palabra irreprochable es aquella que no admite reproche, que no tiene tacha y que no hiere y que da aliento y tranquilidad a aquel que escucha. Esa es una buena palabra. ¿Sabe? Yo he visto gente algunas veces un poco imprudente. Va al hospital a visitar a una persona que está muy enferma y de repente comienzan a contarles al enfermo y a sus familiares que están allí situaciones negativas que han vivido en su vida. Y algunas veces desalientan a la persona que lo escucha. Jesús no quiere que nosotros actuemos de esa manera. El apóstol Pablo nos insta a hablar su palabra que no tiene reproche. Mire lo que nos dice Tito capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2. Estas son algunas características que el joven debe añadir a su vida. Dice 1 Timoteo 3, 2. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Y sabe por qué el Señor permitió que esa palabra se escribiera? Porque en la iglesia de la época, y quizás en la nuestra, hay elementos que todavía no han nacido de nuevo y necesitan reconciliarse con el Señor. Necesitan nacer de nuevo. Para concluir, la palabra de Dios sin duda es el manual perfecto para el joven que desea agradar a Dios. Hay muchas personas nos preguntan, pero ¿cómo puedo adorar a Dios? ¿Cómo puedo hablar con ese Dios? ¿Sabe? La palabra divina, la Santa Biblia, nos enseña cómo hacer todas esas cosas. Si de todo corazón le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. La palabra de Dios sin duda es el manual perfecto para cada joven que desea agradar a Dios en aquel mundo lleno de avances tecnológicos que muchas veces roban el tiempo de estar a solas con Dios. ¿Sabe? Hay algo que se nota en la sociedad actualmente. La gente ha cambiado la Biblia por el televisor por cable, por algún evento, y prefieren ir a ese evento antes de venir a adorar a Dios. ¿Sabes? Tú como joven debes hacer las cosas distintas. ¿Sabes? Uno a veces piensa cuando está muy joven, no, yo no quiero hacer esto, aquello dentro de la obra del Señor porque me comprometo después. ¿Sabes? Jesús quiere que tú te comprometas. Que te comprometas con Él. Que le des tu vida a Él. Que puedas usar lo que necesites allí de ese material. La palabra de Dios sin duda es el manual perfecto para cada joven que desea agradar a Dios. En este momento lleno de avances
él está, podríamos decir, haciendo otra cosa que quizás, aunque quisiera, no puede encontrar ese el mismo puesto, la misma situación que otra persona que quizás no conoce a Jesús. La palabra de Dios sin duda es el manual perfecto para cada joven que desea agradar a Dios. En este mundo lleno de avances tecnológicos que muchas veces roban el tiempo de estar a solas con Dios, escudriñando las Sagradas Escrituras, cada creyente, cada joven creyente debe trazarse como pena para su vida, dejarse guiar por la bendita palabra del Señor, escudriñándola y poniéndola en práctica en cada día de su vida. El Señor quiere que nosotros pongamos nuestra vida en sus manos. Tú eres joven, tú que me escuchas, pero en tu juventud tú necesitas a Dios. Tú necesitas empezar este año, los años que te restan de vida, cerca del Señor. ¿Y sabes cómo puedes o cómo sucede eso? Cuando tú de todo corazón le entregas tu vida a Jesús y le sirves como Él quiere que tú le sirvas. La palabra del Señor nos dice allá en Tito, repasando la introducción de Pablo a Tito, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Sabe? Hay mucha gente que cuando a alguien se le presenta, a alguien sin ningún conocimiento de un automóvil, se le presenta porque algo se le dañó, no sabe. Quizás cuando el mecánico lo vea es algo leve, muy leve. Pero él decía, no, mira, nosotros somos aquí la misma gente, podemos hacer cualquier cosa que dispongamos acá. Pero sabe, esas situaciones, si el joven no la maneja de forma adecuada, le llevarán a separarse de Dios. Nosotros debemos estar unidos al Señor, porque Él nos evangelizó. Pero Dios nos ha dado la oportunidad de tener a la iglesia El Faro cerca de nuestras casas. Es un faro que alumbra muy lejos y que cada creyente debe reflejar en la vida que Él inicia para volver nuevamente a un mundial. Dios está esperando jóvenes que quieran servirle. Si tú te animas y quieres servir al Señor, Él va a hacer grandes cosas en tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad maravillosa que nos da de haber estado aquí en este lugar, Padre. Hemos predicado tu santa palabra, Señor. Hemos dicho muchas cosas, Padre, que quizás no te hemos cumplido, pero en este momento queremos darte gracias por darnos la oportunidad, Señor, para poder cumplir con cada una de las demandas que el trabajo presenta. Guíanos por la senda del bien y permite que sea un día feliz para todos. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén. Ha sido un placer estar con ustedes en este día. Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión. Ponga en práctica cada introducción que le damos en la Biblia. Esperamos vernos en otra ocasión. Dios le bendiga. Saludos. Joven de hoy, Jesús te llama, respóndele, el tiempo es corto y no hay mañana. Acuérdate de tu Creador, entrégale tu juventud y tu vigor.
con fe y valor, rompe el silencio, predica al mundo las buenas nuevas del Evangelio. Juventud, levanta el vuelo, toma la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Juventud, levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Joven de hoy, apártate del mal, la mocedad y la juventud son vanidad. Con fe y valor, rompe el silencio, predica al mundo las buenas nuevas del Evangelio. Juventud, levanta el vuelo, toma la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Juventud, levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Juventud, levanta el vuelo, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Juventud, levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne.